Cyberpunk Engineers. Comienza y termina con una promesa. La promesa de que todo el esfuerzo que hemos hecho buscando nuestras aspiraciones para cumplir nuestros sueños habrá valido la pena. Sin embargo, en un relato ficticio, ¿qué pasa cuando esto no se cumple? Y por el contrario, nuestros personajes terminan en desgracia. Como en las mejores tragedias griegas. La pregunta obligatoria: ¿valió la pena el viaje? Los antiguos griegos habían recogido esta idea del valor de una tragedia del juicio de Platón. Cuando la ciudad lo condenaba por la acusación de pervertir a la juventud e introducir dioses ajenos a los establecidos. Sin embargo, él insistía en que le estaban haciendo un favor porque así estaba liberando su alma inmortal. Y esta es una de las grandes ideas de la historia de la humanidad que Platón nos legó. Para que esta alma pudiera de una vez deshacerse de todas aquellas cosas provenientes del cuerpo que distraen al ser de lo que es importante. Sin embargo, nosotros en nuestra sociedad actual, donde esta creencia en una vida después de la terrenal ha ido perdiendo arraigo con el tiempo. Lo que sí ha aumentado desde principios del siglo XX es la idea de una sociedad consumista cuya carrera está impulsada por la búsqueda de la satisfacción de los deseos. Y en tiempos de crisis, cuando los menos favorecidos, es decir, las grandes mayorías, pagan el plato roto. Estamos aparentemente aplastados entre una vida de eterna insatisfacción al no cumplir estos deseos que la propaganda nos insiste en que son la integración en una sociedad donde solo existimos como consumidores, y el otro extremo, una vida después de la muerte cuya veracidad se pone en duda. Ante un panorama como este, nada que extrañar que los análisis a esta serie sean tan opuestos. Porque perfectamente pudo ser algo más, pero que antes de eso prefirió vivir y morir por su sueño, muriendo de la forma que todo cyberpunk anhela, morir de la forma más libre que solo los cyberpunk más fuertes pueden lograr. La historia de David es trágica, la muerte sin sentido de un niño atrapado en una guerra corporativa y un mundo de crimen organizado, pero que tan diferente es a la historia de cientos de niños latinoamericanos y estadounidenses que tuvieron la mala suerte de nacer en familias empobrecidas, racializadas o vulnerables, que la falta de oportunidades, años de traumas generacionales y malas influencias los llevan por el camino del crimen organizado. Como diría Octavio Paz en la parte final de su libro Laberinto de la Soledad. Una sociedad que le niega hasta las necesidades más básicas a los organismos que la componen, los convierte en instrumentos desalmados. Pero regresando a la pregunta del principio, ¿valió la pena el viaje? Pese a no ser una obra muy original. Es decir, presentar propuestas nuevas ni en lo visual ni en la forma de narrar su historia, y tampoco profundizar lo suficiente en varios temas que plantea, como la alusión a las adicciones, en especial las adicciones a los narcóticos. Ni tampoco evidenciar, como bien lo había hecho Ghost in the Shell, qué es la realidad y otros varios tópicos tradicionales de la ciencia ficción distópica. Sino únicamente centrarse en ser una serie de acción. Nada de peso que reclamar por acá. Las historias de acción pueden aspirar a alcanzar cierta grandeza poética. Sí. Siguiendo el principio más básico de la escritura. La cohesión narrativa. El escritor exprime los elementos puestos en escena. Que en casos como este nunca son demasiados ni muy profundos. Es solo el humano en sus líneas más básicas. La parte elitista de mí como crítico elitista de monas chinas, quiere saltarle rápido a la yugular a esta serie debido a dos cosas principales. No tiene un algo novedoso en lo que respecta a su manera de contar su historia, ni nada novedoso en lo que respecta a la forma como fue producida, y tampoco nada novedoso en lo que respecta. ¿No me crees? Vamos con el resumen. David Martínez sintonizando los recuerdos que habían en la mente de un asesino, que en esta serie son recuerdos capaces de ser compartidos, siendo que la tecnología ha avanzado al punto de hacer que los órganos artificiales sean el pan de todos los días. Los órganos visuales son cámaras que registrar los hechos, y por eso pueden ser compartidos lo que se registra en ellas. Pero él se despierta de este recuerdo compartido. Es el estudiante de un lugar bastante caro, va al instituto, sitio al que puede permitirse ir ya que su madre trabaja muy duro y gasta la mayoría de su dinero en esa matrícula.
Pero en el instituto es discriminado por no ser parte de lo que han llamado la clase alta. Al regresar a su casa se topan con un accidente en el cual su madre, que se ha estado esforzando lo más que puede por pagarle los estudios a su hijo, muere en lo que es el fuego cruzado en la guerra de pandillas. Hubiera sobrevivido de haber sido asistida por los médicos que llegaron ahí, pero al no tener seguro las dejan tirada a un lado, y esto hace que nuestro protagonista tenga a partir de ahora que arreglársela solo. Pero en realidad no puede hacerlo llevando una vida normal. Resulta ser que su madre no era tan prístina como parecía en la superficie, sino que ella también era traficante de partes de órganos cibernéticos que en este mundo sirven como órganos de trasplante a través de los cuales una persona puede cambiar su cuerpo, hasta ir adquiriendo e incorporando dentro de su ser partes de máquina para ganar fuerza, velocidad, etc. Sin embargo, ella logra tener acceso a un implante de origen bastante misterioso, de origen militar, que es de que le da al usuario quien se lo trasplante unas habilidades de gran velocidad. Muy creativo y artístico el truco que aquí usan para proyectar esa velocidad. Artístico y que encima ahorra mucho presupuesto en animación, o al menos si lo comparáramos con cosas como Redline. La cosa se ve apretada para nuestro prota, que ya ni tiene para pagar el departamento y se ve poco menos que en la obligación de tener que implantarse ese artefacto, lo cual le da super velocidad. Su cuerpo todavía no ha entrenado lo suficiente, sin embargo él poco a poco empieza a adaptarse a él, demostrando una gran resistencia e incluso llamando la atención en una de las grabaciones de un incidente que tuvo con el matón que quería discriminarlo al principio, logrando devolverle el golpe. Y entonces de que Lucky entra en escena y se cruza con él y en un principio quiere engañarlo para así extraerle este implante militar que él se ha puesto encima. ¿Qué hemos dicho de esas escenas donde intentas estableces a un personaje femenino? Y me clavas una escena de fanservice completamente puteante? ¿Por qué? Así. Me cuesta tomarme a este personaje en serio. Lo cual aquí no deja de ser chocante porque Lucky representa a través de su deseo de irse a la luna, la condición de estar insatisfecha con lo que le toca y deseando irse a otra parte para iniciar de nuevo. Sin embargo, el propio David le cuestiona ese carácter ilusorio de esas fantasías. あのダサいポスター部屋に貼る？よく広告でこの世の楽園みたいに宣伝してるけどさ、月開発のためにどれだけ人が死んでるか知ってる？ Pero bueno. Sin embargo, y cambiando de tema, hay un detalle aquí que ha pasado bastante desapercibido para algunos colegas críticos. La historia, en vez de victimizar a Martínez diciéndole que es una pobrecita víctima de las circunstancias. Bueno, ciertamente está lidiando con las consecuencias de situaciones que él no ha causado, pero como el capitán del barco de su existencia, al no poder escoger las olas o el clima. En cambio sí que puede escoger el rumbo que tomara su velero. Por ejemplo, en la parte donde el director de la escuela le promete que puede volver siempre y cuando haga algo tan pequeño como disculparse con ese patán arrogante al que acaba de devolverle el golpe y que seguro con el susto no se volverá a meter con él. Y ya no tendrá que esclavizarse por pagar la matrícula, cosa por la que tanto se esforzó su madre. Sino que él tenga un libre acceso para estudiar y empezar poco a poco a optar por una vida diferente. Alguien puede contraargumentarme a esto de que en realidad él podría ser parte de un estudio que intente arrebatarle su pieza, sin embargo, él ha demostrado ser lo suficientemente sagaz para esquivar muchas trampas que pudiera recibir. Esta es también un chance para alejarse del mundo de las calles. También está otro detalle más adelante en la historia. Él recibe la advertencia de que si tune a su cuerpo demasiado añadiendo demasiadas piezas empezará a sentir un trastorno que le pasa a los que añaden demasiado equipo cibernético en su cuerpo, la ciberticosis, que es el trastorno que le pasa a las personas cuando añaden demasiadas piezas en su cuerpo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, él va dejando de lado todas estas advertencias hasta llegar a ese punto de no retorno, que es el asesinato de un inocente. Muchos lloran por Rebeca, pero yo pregunto, ¿quién le llora a esta pobre enfermera que tuvo que terminar sus 5 años de preparación universitaria y solo quería, como buenamente podía, llegar a fin de quincena? Muy curioso como la serie, tan inteligentemente en sus 3 últimos episodios, aunque parecen una historia de ascenso, en realidad son una historia de caída, ya que David parece crecer añadiendo más aromatrostes a su cuerpo, cuando en realidad solo avanza y avanza abandonando su humanidad. En el final Lucky va a la luna, pero la luna sigue siendo un lugar inaccesible. Es una parada turística, un recreo momentáneo de verano, una experiencia tan fugaz como ilusoria. Su deseo de escapar hacia una vida mejor sigue siendo eso. Un sueño. Porque a ver. Podríamos decir. Mira, hay bloques de casas en la luna y ella con el dinero que ganó en su trabajo como mercenaria puede conseguirse un apartamento nuevo y echar raíz, pero no vemos eso. Solo tiene sus recuerdos de alguien que ya no estará con ella para vivirlo juntos. Ese fatalismo sabemos es muy de primer mundo. Ya sabes.
Que sea más fácil imaginar el fin del mundo con un Terminator asomando en el paisaje que una transformación real hacia un sistema social que sea más sensato con las necesidades de la mayoría de los miembros que integran ese cuerpo que quisiéramos llamar social muchas veces, pero que en su peor cara solo es una masa de individuales cangrejos atrapados en una cubeta pisándose los unos a los otros sin que ninguna consiga lo que quiere. Y eso es poder salir. Sin embargo, no solo queremos. Sabemos que otro mundo es posible. Que si entramos a un cuarto donde todas las puertas están trancadas, mejor seguimos buscando hasta encontrar uno donde las puertas sí estén abiertas. En otras palabras, hacer lo que la humanidad siempre ha sabido hacer tras las crisis. En otro orden de cosas, algo que sin duda es una aportación de Cyberpunk es esa alquimia maravillosa de una franquicia donde obras en distintos medios se complementen también entre sí. Al punto en que me hace recordar un comentario muy acertado que un crítico de la vieja escuela dijo una vez. Pero miren, no se compliquen demasiado. Si quieren buscar un buen ejemplo de una franquicia perfecta, solo tienen que hacer una cosa. Piensen en Batman. Batman es el ejemplo de una franquicia perfecta en todo sentido. Batman tiene buenos cómics, buenos juegos, buenas películas, buenas series y todo lo bueno que se puedan imaginar. Si quieren saber el legado de Batman, para eso están los cómics. Si quieren experimentar lo que se siente ser el enmascarado de la noche, jueguen sus juegos. Si quieren disfrutar sus aventuras de manera visual y auditiva, para eso están las series. Ese era Inspector Hit, y qué aporte tan tremendo. En una época donde parece que todo el mundo quiere montarse su propio multiverso. Pero yo pregunto, ¿dónde está el amor? Amor por tus personajes, artesanía en ir construyendo cada bloque de ese edificio con cuidado. Pero en fin. Aunque una parte de mí, la parte de elitista crítico de monas chicas, quería saltarle a la yugular a esta aventura por entre otras cosas. No tener interés alguno en contar su historia de un modo original. No profundizar en los temas de adicción y consumo de sustancias. La lucha de los privilegiados contra los de abajo, no puedo negar que esta serie tiene aportación interesantes. Lo suficiente como para que yo la meta en mi lista de los 100 mejores animaciones de la historia. En el apartado de aventuras junto a Samurai Champloo. El clásico de Ninja Scroll. La fanservicera. Re-Cutie. Honey. La frenética Redline. Con la ventaja que esta producción tiene un mensaje social. Superficial. Sí. Pero presente. Bueno, ya terminamos. Si lo has notado, ya llego hasta aquí con tu paciencia. Quizás habrás notado que la forma en que aborde este anime es algo diferente a la de otras ocasiones. Y es que en líneas generales, Cyberpunk Engineers no es el tipo de historia que me dé mucho de qué hablar porque es una aventura de acción que un tratamiento superficial de los temas que toca, pero aún así su aportación es innegable, particularmente en la forma como propone esta simbiosis entre productos de una misma franquicia en medios diferentes. Puesto que el villano final termina saliéndose con la suya al final de la serie, pero en el juego en que originalmente se inspira este anime, tú tomarás el mando y sentirás algo diferente al encarar a ese hijo de su madre que nos quitó esa radiante sonrisa que no pudimos proteger. Pero en serio. Lloran más por esa chiquilla castrosa que para empezar se lo busco que por la pobre enfermera.